Bienvenido a la segunda parte del uso de una tabla de series comunes de Taylor y Maclaurin para determinar la serie de potencia de adición. En el último video, vimos problemas que solo requerían sustitución y también uno que requirió un producto de dos series de potencia. Ahora, veremos uno que requiere un cociente de dos series de potencia. Si queremos determinar la serie de potencias para f de x es igual a la tangente x, podemos usar el hecho de que la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x. Y dado que tenemos una serie de potencia para senos y una serie de potencia para coseno x, vamos a tomar esta serie de potencia, y dividirla por esta serie de potencia usando la división larga. Avancemos y configuremos esto. Cuando escribo estos primeros términos para la serie de potencias para seno x, voy a seguir adelante y evaluar estos factores. Entonces, tendremos x menos 1/6 de x al cubo. Más 1 sobre 120x al quinto. Y así. Haré lo mismo para la serie de potencia para coseno x. Tendremos 1 menos 1/2x al cuadrado. Más 1/24x al cuarto. Y así. Y ahora realice una división larga para comenzar a encontrar los términos para la serie de potencia para f de x es igual a la tangente x. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué veces se nos dará este primer término, aquí, que es x? Y eso sería x porque multiplicado por 1 es igual a x, y luego tenemos que multiplicar x por el resto de estos términos. Entonces, tendremos menos 1/2x al cubo. Más 1/24x al quinto. Y así. Recuerde que cuando realizamos una división larga tenemos que restar esta cantidad aquí. Y en lugar de restar, generalmente agregamos lo contrario. Entonces, podemos cambiar esto a suma siempre que cambiemos todos los signos aquí. Entonces, tendremos 1/6 de x negativo al cubo más 1/2x en cubos, y eso nos dará 1/3x en cubos. Y luego tendremos 1 sobre 120x hasta el quinto menos 1 sobre 24x hasta el quinto, y eso nos dará un negativo 1/30x al quinto. Y ahora hacemos la misma pregunta, ¿qué veces nos daría 1/3x cubos? Bueno, por supuesto, eso sería 1/3x en cubos. Ahora, tenemos que multiplicar 1/3x al cubo por estos términos. Entonces, tendremos 1/3x al cubo, y negativo 1/2x al cuadrado por positivo 1/3x al cubo. Eso va a ser negativo 1/6x al quinto. Seguiremos adelante y nos detendremos aquí, de esa manera sabemos que continúa para siempre en ambos casos aquí. Entonces, ahora restaremos esta cantidad, pero en lugar de restar, agregaremos los opuestos. Así que esto será un plus, será un negativo, será un plus. Entonces, esto es 0. Entonces tenemos 1/30 negativo x al quinto más 1/6x al quinto. Eso nos dará 4/30 o 2/15. X a la quinta. Avancemos y encontremos el próximo término. ¿Qué veces 1 nos dará 2/15 de x al quinto? Por supuesto, eso es 2/15 de x al quinto, y multiplíquelo por 1. Y continuamos este proceso para que estos términos continúen indefinidamente, pero esta sería la serie de potencia para la tangente x. Entonces, podemos decir que la tangente x es igual a x más 1/3x en cubos, más 2/15x al quinto. Y así. Entonces, si necesitáramos más términos, tendríamos que seguir dividiéndonos aquí, pero creo que entiendes la idea. Una última cosa para mencionar aquí, que mostramos en el último video que el intervalo de convergencia para la serie de potencias para coseno x es de infinito negativo a infinito positivo, y también es cierto para f de x es igual a seno x. Sin embargo, eso no es cierto para la tangente x. Recuerde, la tangente x tiene asíntotas verticales en pi negativo sobre 2, y pi sobre 2.
Entonces, el intervalo de convergencia para esta serie de potencia sería el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi sobre 2. Bien, eso lo hará para la segunda parte de este video. A continuación, veremos cómo podemos usar series de potencia para integrar y diferenciar. Espero que hayas encontrado útil este video.